Saludos a cada uno de los oyentes. En esta oportunidad presento una entrevista al sacerdote Héctor Román, director nacional en el Perú de los misioneros educadores, quien nos compartió un análisis personal de la coyuntura política del Perú. Nos habló del papel de la Iglesia en la política, la postura frente a la coyuntura y posibles alternativas de solución a la crisis política del Perú. Escuchemos lo que compartió en esta entrevista. Padre, buenas tardes. Gracias por su tiempo y aceptar esta entrevista, haciendo un alto a su recargada agenda. Buenas tardes, Dilma. Gracias por esta oportunidad. Con gusto. Para mí es un gusto tener que conversar con usted sobre un tema muy coyuntural en nuestro país. Pero antes de iniciar con las preguntas referidas al tema, entendiendo que usted es el fundador de la comunidad Los Misioneros Educadores, ha sido y es párroco, rector del seminario, docente, psicólogo, abogado, filósofo y teólogo. Nos gustaría que nos comente sobre su proyecto personal, profesional y pastoral como sacerdote. Creo que todo se resume en Misioneros Educadores, que es una propuesta desde la Iglesia para la sociedad, puesto que queremos ser una alternativa de formación, tanto para los niños, los jóvenes y los adultos, en vistas a crear una sociedad, digamos así, integrada, ¿no? Donde se articule la parte humana, la parte espiritual y también la parte social. Por eso los pilares que nosotros manejamos son Dios, familia y patria. Con ese trío podríamos lograr tranquilamente una nueva visión de sociedad y por ende pues un futuro diferente para los que vengan, ¿no?, detrás de nosotros. Y también en la parte social está pensado y en camino de desarrollo lo que es la parte política, ¿no? Porque el compromiso político no es solamente una exquisitez de algunos, sino es un derecho de todo ciudadano, y más todavía pues de los peruanos, ¿no? Porque nuestro país requiere una intervención más cercana en esa parte. El magisterio desde ya más de 60 o 70 años está insistiendo mucho a los laicos para que pudieran ser más activos en esta parte. Ahí se resume todo lo que podría yo ser como sacerdote, como cristiano, como profesional, y de ser una propuesta, ¿no?, desde esa perspectiva para la sociedad. Excelente, excelente trabajo. Permítanme felicitarme por el trabajo que están haciendo en beneficio sobre todo de la niñez y la juventud y para el desarrollo de una sociedad diferente. En este sentido, en el Perú estamos viviendo una situación política nunca antes vista en la historia. Para usted, ¿cuál es su apreciación de la coyuntura política actual en estos momentos? Pienso que lo que vemos hoy como resultado, ¿no?, en nuestro país es un poco el vacío que ha habido en cuanto se refiere a la posición activa de la gente de bien, digamos. O sea, yo creo que en el país hay un montón de gente bien preparada y también con una moral bastante seria y comprometida, ¿no?, con el país. Pero hay el temor de no ser capaz de enfrentar este monstruo de la corrupción. Entonces se ha dejado mucho espacio para que los de siempre tomen el lugar. Yo creo que claudicar en ello tampoco sería la solución, pero también hay que entender que en esto hay también pues una lucha de poderes, ¿no?, de clases. Las posiciones políticas bien marcadas tienen su historia, también están peleando por su lugar. Pero esto que estamos viviendo no es definitivo. Esto es algo, pienso, transitorio,
que en algún momento, cuanto más conciencia se tome de nuestro papel protagónico como personas integrantes de esta sociedad, podría quedar sin piso, porque al final es el pueblo el que toma pues la última decisión. Pero creo ahí como iglesia nos toca tomar más conciencia de eso y ver la realidad con más crudeza, ¿no? No es solamente una cuestión de suerte o de quién puede más, quién puede menos, sino es el resultado de parte de la misma sociedad. Porque se escuchaba hace poco decir, yo no soy corrupto, por eso no quiero ser político. Eso es para los corruptos. Completamente equivocado. Entonces, con ese criterio hemos dejado cancha libre. Creo que hay que recuperar ese espacio. En calidad de sacerdote, ¿cómo ve usted la postura de la Iglesia frente a la crisis del país? Creo que es una postura todavía un poquito temerosa y se entiende hasta cierto punto porque no hay que olvidar pues también que entre la Iglesia y el Estado, si bien es cierto hay independencia, ¿no? de poderes, independencia también en cuanto a un sistema de autogobierno. Sin embargo, hay pues como una especie de nexo histórico, ¿no? Entonces creo que el intervenir no de manera tajante, digamos así, radical, pienso también un poco como para pretender conservar esa relación entre iglesia y Estado. Como tal, pues la iglesia pienso que debe tener un papel más protagónico. De pronto, incidir más en la parte formativa de los que ya están involucrados en la parte política y no dejarlo solamente como un tema de que cada quien haga pues políticas como, pues creo que la intención está, pero falta un poco más de explicitar esa presencia y esa posición respecto a cómo debería ser una política pues que busque el bien. Sin embargo, hay mucho que trabajar. La misma sociedad también tiene una especie de alergia, se puede decir, ¿no? Porque la misma sociedad no entiende o no acepta que la iglesia también debería tener una voz sobre ello a partir de la doctrina social de la iglesia. La sociedad también piensa todavía, como muchos católicos, que el divorcio entre política y religión tiene que ser abismal, cuando no es así, ¿no? Como también se habló en algún momento del divorcio entre fe y razón, lo cual el Papa Juan Pablo II pues ya ha dicho que esto no es así, más bien los dos son las dos alas que nos llevan a la verdad. Y aquí igual, ¿no? Pienso que no debería haber una especie de antagonismo entre la iglesia y la religión o la sociedad civil y la política, sino más bien una complementación, porque creo que ambos, desde el punto de vista sano, buscan lo mismo, solo que a veces cada uno, pues, pienso que todavía tiene cierto recelo y temor frente al otro. Usted acaba de comentar sobre la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia nos habla sobre el rol político de los fieles cristianos. ¿Quiénes son los que deben ejercer su rol político en la Iglesia? ¿O la Iglesia no debe participar en política? No, completamente equivocado. Todos los cristianos bautizados, recuerden, hay que recordar que todos los cristianos bautizados no dejan de ser humanos, tampoco dejan de ser parte de una sociedad. Por lo tanto, todo cristiano, si bien es cierto su aspiración máxima es llegar a la vida eterna, pero mientras persevera y vive en este mundo es parte de este mundo. Y es su deber transformar la sociedad. Ya San Agustín nos hablaba, ¿no?, de las dos ciudades. Entonces yo creo que, mira, estamos hablando del siglo IV, hace 17 siglos atrás ya se tenía noción y conciencia de eso, ¿no? De que si bien es cierto somos ciudadanos del cielo, pero no dejamos de ser ciudadanos de la tierra. Y por ende el compromiso social es ineludible. O sea, ningún cristiano puede decir a mí no me toca. Más bien al contrario,
¿Por qué? Porque se supone que el cristiano tiene más herramientas para vivir el evangelio y demostrarlo en la cancha. ¿Por qué? Porque tiene la parte espiritual, la parte sacramental, tiene la parte del acompañamiento de la propia iglesia, tiene la misma iglesia que como comunidad puede respaldar el trabajo social que pueda hacer un cristiano. Pero ahí quiero aprovechar este espacio para animar, ¿no?, a todos los cristianos laicos. Claro, los que somos del clero, sí, ¿no? El derecho canónico estamos impedidos de ejercer un cargo público, pero los laicos no tienen ningún impedimento, más bien están exhortados, animados a hacerlo lo más pronto posible y de la mejor manera, porque de eso se trata, ¿no? Llevar el evangelio a donde el sacerdote no puede hacerlo, porque esa es la tarea del laico. Y creo que siguiendo esa línea, parte ya de la iglesia podría decirse que se está participando de manera implícita en política. Justamente un sector de la población cree que las autoridades jerárquicas de la iglesia están apoyando en la actualidad, en estos momentos, el plan opresor y de represión de la ciudadanía que está en protesta. ¿Qué rol estaría cumpliendo ahí especialmente los jerarcas frente a la violación de los derechos humanos y sobre todo los derechos constitucionales en estos momentos de todos los ciudadanos que están protestando? Personalmente no me consta de que haya, digamos así, que la jerarquía explícita esté avalando esto. Si fuera el caso, ¿no?, con el conocimiento de causa, ¿no?, que se podría demostrar, pues pienso que no está bien. Porque Jesús justamente llegó a ser para nosotros el líder que es, porque tenía una posición clara y bien marcada respecto a la defensa del ser humano. Y creo que ahí, si se diera el caso, pues habrá que hacer un mea culpa, ¿no? Habrá que reflexionar sobre ese tema y volver al corazón del Evangelio, porque aislarse del Evangelio no es saludable, es traicionar al mismo Jesús. Y creo yo ahí hay que tener un acto de valentía y también el coraje de poder hacer lo que hizo Jesús, ¿no? Ponerse del lado del humano, del lado del pobre, del necesitado, y como dice la misma palabra, ¿no?, ser voz de aquellos que no tienen voz, o de aquellos a quienes les han quitado la posibilidad de tener su propia voz. Pero más que eso, creo que ahora la tendencia tiene que ser ayudar al pueblo a tener su propia voz. Pues claro, es muy cómodo ser la voz del pueblo, pero creo que hay que ayudar al pueblo también a tener su propia, que es lo más óptimo, ¿no? Así el pueblo solo se puede defender. Y ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, la parte de la educación. En el gobierno del presidente Pedro Castillo, el cardenal Barreto, junto a otros obispos, públicamente pidieron su renuncia. Luego, cuando un sacerdote en Puno dijo que en la celebración eucarística iba a pedir que renunciara Dina Boluarte como presidenta para que haya paz en el Perú. Sin embargo, él fue retirado de sus funciones como sacerdote. Para usted, particularmente, ¿todos los ministros eclesiales deben alinearse a una postura de que viene o parte de los jerarcas, o pueden ejercer su función con libre pensamiento? Lo que yo sé directamente sobre ese caso, a él no se le quitó el ejercicio de sacerdocio, él sigue siendo sacerdote, solo que se le ha pedido regresar a su país por un tema de coyuntural, diríamos, ¿no? Un poco para calmar las aguas. Él sigue siendo sacerdote. Respecto a la segunda pregunta, todo consagrado, todo ministro, tiene que alinearse al Evangelio, no a una posición de pronto de un jerarca, no, alinearse al Evangelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por encima de un jerarca está el Evangelio, está Cristo. Entonces, creo que eso es lo más saludable. Lo que también puede darse, ¿no?, como se ha dado históricamente en la iglesia, en el mundo, que a veces los jerarcas no han sido muy buenos embajadores de Cristo, ¿no? Y se corre el riesgo también de un poco
desviar al pueblo. Y yo creo que ahí los grandes santos nos han recordado cuál debe ser el punto de partida o el punto de referencia. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en Monseñor Oscar Romero, ¿no? Cuando él estaba en El Salvador en su tiempo, todo el mundo le decía que se retire, que no haga nada, que se vaya, que haga silencio. Pero él se alineó con el Evangelio, se alineó a Cristo. Le costó la vida, ciertamente, pero hoy la historia y la Iglesia ha reconocido que no se equivocó, o sea, que hizo lo correcto, ponerse del lado del pueblo. Y de pronto este puede ser el gran temor, pues, ¿no? Que también se puede percibir en algunos casos. Pero ahí está el reto, ¿no? Ahí está la gracia de ser gente que todavía puede hacer el Evangelio realidad en estos tiempos. Y creo que ahí está el gran desafío para todos nosotros. Alinearnos no a una posición o postura desde algún jerarca, sino a el Evangelio, o sea, al mismo Cristo. Por eso, al menos humildemente, mi percepción o mi modo de vida también ha sido: el Evangelio nunca se equivoca, Cristo nunca se equivoca. Es mejor anclarse ahí y la historia será el mejor juez y siempre da la razón, pues. Tomando el ejemplo del Monseñor Romero, estamos en un momento muy crítico en estos días. ¿Qué papel debería cumplir la Iglesia frente a la coyuntura política de este 19 de julio, con la llamada toma de Lima, y también en las otras regiones que se están anunciando protestas en contra de este régimen? Sí, hemos pensado todos por mucho tiempo que el cambiar de gente es sinónimo de progreso. Y ya llevamos casi 10 años en esto de cambiar, y nos hemos dado cuenta que estamos con lo mismo. Entonces yo creo que el papel protagónico de la Iglesia ahorita, me imagino que no es apoyar una marcha. Creo que el papel protagónico de la Iglesia ahorita debe ser formar a los jóvenes, formar a los líderes, jóvenes, adultos, de la propia Iglesia, de la sociedad, en el adecuado desarrollo de la vida política. Pienso que ahorita debemos, si es que esto ya no da y va a seguir la cosa así, también el protagonismo más grande debe ser ir ya preparando gente para el 26. Y ese debería ser el protagonismo más grande. Bombardear, por ejemplo, todas las redes, los medios de comunicación, radial, televisivo, lo que realmente debe ser la política, cómo realmente debe votar, sufragar un ciudadano común y corriente, cuál debería ser el perfil de un adecuado candidato, y es más, algo más atrevido, sacar de entre la propia Iglesia a esos adultos jóvenes y adultos ya mayores, ¿no? Que ya tienen experiencia, y como ir entrenándolos, ¿no? Es como que alguien va a enfrentar un partido de fútbol y lo va entrenando, ¿no? 2 veces a la semana, una vez a la semana, de pronto cerca al evento más seguido, para que eso rindan bien y hagan quedar bien al país. Igual, aquí creo que el protagonismo más grande debe estar en ese sentido, de crear escuelas políticas por todos lados, en todas las diócesis, en todas las parroquias, y formar a los jóvenes. Porque lamentablemente la ilusión tonta que tenemos todos es que, o sea, haciendo una nueva elección ya se soluciona el problema. Pero ¿cómo se puede solucionar el problema si los que están participando en las mismas condiciones que los anteriores? Miramos nomás el Congreso. Por ejemplo, ahí la gran revolución o el papel protagónico debería ser presentar un proyecto de ley que no sea congresista cualquiera, sino que sea congresista, por decir, uno que sea de ley profesional, de todas las ramas, ¿no? Porque ellos van a legislar sobre todo. Entonces deberíamos tener, por ejemplo, en el Congreso al mejor médico, al mejor profesor, al mejor ingeniero, al mejor arquitecto, al mejor psicólogo, y obviamente también abogados que ayuden a la parte estructural de la ley. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a alguien que no acabó ni siquiera el colegio. Entonces, gasta un montón de dinero en asesores y al final sale todo pues mal. ¿Por qué? Porque el gran tesoro del Estado se va prácticamente donde no debe.
Pero yo creo que la gran revolución va por ese lado, más que si decir estoy en contra o a favor de una marcha y decir si tú sí, tú no. Y ahí pues es una cuestión no de un día ni un mes, ¿no? Es cuestión de años, trabajar en las bases, pero con un objetivo claro. Por ejemplo, ahorita rumbo al 26 y así sería en el futuro rumbo al 31, pues qué sé yo, ¿no? O a 30 si vamos a las municipales o regionales. Eso creo que sería mucho más productivo que solamente hacer bulla en la puerta de las elecciones o durante las elecciones, cuando ya no hay nada que hacer, todo está consumado, pienso yo. Pensando de repente en voz alta, en estos momentos que estamos viviendo, ¿cuál sería una posible alternativa de solución o de salida frente a esta crisis que estamos pasando? Personalmente, yo diría dejar las cosas como están, porque ahorita va, si se dice nuevas elecciones, ¿cuándo? Estamos saliendo de una pandemia y volver otra vez a la inestabilidad política creo que no nos hace bien a nadie. Ya las grandes inversiones se han ahuyentado, está siendo muy difícil recuperarlas, la economía nacional está muy lentamente reactivándose y volver a poner una situación de crisis o de inestabilidad, creo que sería lo más inapropiado y sería una forma también de suicidio. No me parece que sería lo. Con esto no digo que está todo correcto, que este gobierno está haciendo las cosas santamente, no lo creo, pero veamos entre costo-beneficio, ¿no? Pérdida-ganancia, qué es lo mejor en este momento. Y a mi modo de ver es mejor esperar y eso sí, ir preparando bien, pues tenemos todavía 3 años para hacerlo. Y en esa línea sí, trabajar durísimo para concientizar al pueblo, para preparar a los líderes y de pronto votar al escenario gente nueva que sabemos que tiene la talla moral para hacerlo y obviamente pues católicos también bien formados tendrían que avalar un partido pues que va en la línea de los bienes de la iglesia, ¿no? No todo lo contrario. Padre Héctor, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido muy gentil de concederme este espacio. Y para concluir, ¿qué mensaje le daría a los fieles cristianos que están en pie de lucha en defensa de las democracias y frente a este régimen político? Primero, si creen en lo que están buscando, manténganse. Es un derecho constitucional la protesta. Segundo, háganlo de manera pacífica. Destruir no es solamente atentar contra el otro, sino es contra nosotros mismos. Creo que la mejor protesta hay que armarla poco a poco y esa protesta se tiene que ver en las urnas. La próxima sede. Esa es la mejor protesta. Y creo que hay que ser un poquito más inteligentes, no ser víctima de alguien que va encabezando algo que al final busca solo sus intereses, porque también se sabe que el que paga, que el que busca, que el que lleva, que el que moviliza, el día que se logra algo se olvida de los que han estado en pie de lucha. También mucho cuidado con eso, ¿no? Los usan como chivo expiatorio, ¿no? Y esto creo que no es tampoco su. Hay que ser protestantes, inteligentes, pero pienso con mayor tino, hay que armar protestas con más fruto. Esta protesta podrán hacer algo, imagino, crear conciencia y todo, pero creo que la protesta más grande está en las futuras elecciones que se puedan dar, donde realmente nuestro voto ponga a quien realmente se lo merece. Estamos lejos de esa conciencia, pero ahí está el reto, pues, ¿no? Hay que trabajar en eso. Muchas gracias por este espacio. A ti también, a seguir trabajando. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias.